¿Qué tal, mis amigos, hombres trabajando? Nos da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes. Y en esta ocasión, como siempre, les quiero presentar a mi amigo y hermano Miguel, a Carlitos, a Julio. Y en esta ocasión tenemos un tema de sumo interés. Siempre tratamos de hablar de temas interesantes de la vida diaria. Y pues el tema de hoy no es la excepción. Vamos a hablar acerca de Dios en nuestras finanzas. Muchas veces nosotros pensamos de que el dinero que llega hasta nuestra cartera es solo de nosotros, pero sin embargo debemos de considerar cómo ve Dios nuestro accionar en el dinero. Y en esta ocasión quiero dejarle la palabra aquí a nuestro hermano Miguel, que nos instruya, mi hermano. Excelente. Buenas noches, hermanos. Quiero empezar con un texto que está en Job, capítulo 41, versículo 11, que dice así. Es Jehová hablando. Dice, ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Y pues, partiendo de aquí, con estas palabras tan impresionantes, yo no le puedo decir a Dios, pues es mi vida, es mi casa, es mi hijo, es mi esposa, es mi vida, ni siquiera mi vida me pertenece. Todo le pertenece a Dios. No hay nada fuera de este mundo que no le pertenezca a los cielos, estrellas, el sol. Todo es de Él. Entonces es muy importante saber que nosotros tenemos que hacer finanzas buenas para que le dé la gloria y la honra a Él, porque si no, de otra manera, las cosas que Él nos presta las estaríamos mal utilizando y ahí nos meteríamos en un problema, ¿verdad? Así es decir, todo lo que tenemos es de Dios y todo lo que pasa por nuestras manos sigue siendo de Dios. Entonces la responsabilidad ahí que tenemos es cómo lo administramos, en qué lo utilizamos. Así ¿verdad? es. Querido Julio. Y viendo ese texto anterior, hermano Ángel, se me viene a la mente de que Dios no nos debe nada, nada. Aún y aunque no nos demos cuenta, Dios ya ha provisto de todo. Hasta que nosotros abrimos nuestros ojos nos damos cuenta de que Él nos ha dado hasta más. Así y es. es de Él, es de Él. Algo importante es cuando Él se menciona en Ageo que el dinero, hablando del oro y la plata, son de Él. Y eso lo habla Jehová de los ejércitos. Al mencionar un Jehová de los ejércitos es porque es decir, yo he peleado las batallas. Aún en lo que está en la tierra, que a lo mejor se ha necesitado hacer, demostrar mi fuerza, mi poder, lo he hecho para decirles que yo soy dueño del oro y la plata. De todo. Él está hablando de oro y plata, habla de economía, habla de reinos, habla de sociedades hechas a base de negocios, sociedades en base a todo lo que pueda ser un trueque económico. Todo, dice Dios, todo es mío, no hay nada bajo el sol que no sea de Él. Y eso es muy importante aclararlo en este tema que hoy vamos a hablar, pastor. Que todo es del Señor. Ahora, todo es del Señor, ¿por qué? Porque Él lo ha creado todo. O sea, no hay nada que no sea creación de Dios. Así es. Entonces, mientras tengamos ese entendido en nuestras vidas, pues todo va a ser más fácil. Muchas veces nosotros el error que cometemos es que creemos que eso es de nosotros, que eso es por logro de nosotros, que eso es pues sí, el egoísmo, cuando tenemos egoísmo. ¿Tenemos otro texto, Carlitos? Claro que sí, pastor, y sobre todo, mire, cuando estos versículos que hemos estado viendo donde Dios nos dice que todo es suyo, no se refiere nada más a los que somos o no somos cristianos. O sea, independientemente de que tú seas creyente de quien tú quieras creer o de la religión que tú quieras ser, o sea, no es algo único o exclusivo de los que somos cristianos. O sea, el Señor nos dice, como lo vimos ahorita, mío es todo, ¿no? Sí. El oro y la plata. Entonces, si todo es de Él, entonces, ¿qué debemos hacer
para poder gozar de estos beneficios que Sí. Dios tiene, porque todo es de Él, seas de la religión que seas, creas en quien tú creas. El apellido que El tengas. Sí, lo que tú quieras decir, el Señor nos dice, todo es mío. Entonces, este versículo en este libro que podemos ver ahí, dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, el Señor ya nos dijo, todo es suyo. Bueno, tú quieres llegar a gozar de los beneficios que Dios tiene. El primer requisito que debemos hacer para gozar de esos beneficios es olvidarnos de esos beneficios, ¿verdad? Olvidarnos de esos beneficios y concentrarnos única y exclusivamente en Dios. Y sin que tú se lo pidas, o a veces si se lo quieres pedir, se lo puedes pedir, pero sin que tú estés afanado por esos detalles, el Señor nos da esas bendiciones. Dice ahí, Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora esta palabra nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que está en la tierra es de nuestro Dios, es de Dios, todo, todo, todo. Tu esposa, tus hijos, tu familia, todo es de Dios. El mundo y los que en él habitan. Pastor, cada uno de nosotros somos de Dios. Así es. Y de los que nos están viendo, mi amigo, tú también eres de Dios, aunque no te agrade o no quieras. Todos somos de Dios, porque su palabra dice el mundo y los que en él habitan. Ahora, ¿qué tú quieres gozar de todos esos beneficios? ¿Queremos gozar? Bueno, pues deleitémonos en él, ¿verdad? Gocémonos en él y disfrutemos de Dios. Es decir, el Señor quiere que estemos, la prioridad para Dios es que nosotros estemos contentos con Él. Claro. Ya todo lo demás vendrá de su mano, pero por añadidura. Así es. Amén. Julio, hay un texto donde ya incluso puede haber una confusión donde dice uno, bueno, ¿qué pasa con los que sí tienen y no realmente ni siquiera se preocupan en esto que estamos diciendo, en acercarse a Dios? Sí, es interesante este punto porque muchos de ellos han confundido y a veces confunden a hijos de Dios en decir, entre más dinero tienes, más feliz eres y más te está bendiciendo Dios. Y a veces el deleitarnos en Dios es en deleitarnos en cosas que hay en el reino de Dios. No, cuando te deleitas en Dios, en esas cosas de su reino, automáticamente, aunque traigas un peso en la bolsa, eres rico. Así es. Es ser feliz con Él, en su presencia. Exacto, no necesitas más. De hecho, mi hermano, les quiero compartir, en el periódico New York Times, Henry Ford, el creador de las agencias y las empresas de los autos Ford, en una ocasión hizo una declaración que a mí me sorprendió porque tú dices, no inventes, a Henry Ford, ¿qué más puede pedir, no? Y le hizo una declaración y él dijo, yo era más feliz cuando era un simple mecánico que ahora que tengo todo lo que tengo. Entonces a mí me sorprendió, pastor, porque yo dije, bueno, a ver, si Henry Ford, teniendo la cantidad de dinero o todos los bienes que él quisiera, él hizo esa declaración de yo era más feliz cuando era un simple mecánico, eso quiere decir que el dinero no es la felicidad. O sea, puedes tener todos los bienes que tú quieras, pero no es la felicidad, pastor. No, la felicidad viene del entorno, del trato que tienes con la gente que te rodea, donde ni siquiera te das cuenta si eres pobre. Entonces, bueno, en este caso hablando del dinero, no te das cuenta si eres pobre o no, sino eres feliz por el tiempo que compartes con tus papás. Entonces así es con el Señor, por eso dice, deleítate conmigo, deleítate, sé feliz el estar conmigo y lo demás va a venir por añadidura. Pero Julito decía algo muy interesante. Sí, hay un texto, hermano, que yo, mire, a través del tiempo y de la historia, a veces nos ha mostrado la gente que hemos sufrido por ver una economía en ciertas personas, vemos a veces situaciones de dinero, de prosperidad, y a veces nos hemos dejado engañar en ese aspecto de querer suplir los deleites con nuestro Padre Celestial. Y nos pasa esto, dice en Proverbios, no tengas envidia de los hombres malos ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Y hay ocasiones en que codiciamos, hermano, y tenemos nuestro corazón se vuelca hacia el dinero.
Y lamentablemente creemos que esa es una bendición. No necesariamente la economía significa una bendición de Dios. Exacto. A veces una economía te aleja de Dios. Ujú. Una economía, incluso en estas personas, a veces el tener tanto, el tener mucho, dicen, pues no necesito de Dios. ¿Por qué? Porque tengo suficiente para mí y mis generaciones. Y se alejan del Padre, del Creador, del dueño de todo. Así es. Ahora, les queremos decir también que el dinero, aunque se vea mucho, se acaba. Claro. Así es. Ha habido gente que recibe mucha lana. Por ejemplo, todos los casos de la gente que, bueno, la mayoría de los casos de la gente que nunca ha tenido dinero y se gana la lotería, Ujú. ¿qué pasa? No le dura el dinero. Sí, tiene dinero, gasta manos llenas, pero no le dura, se le acaba. ¿Por qué? Porque no saben administrarlo. Ahora el Señor de Incluso eso nos hasta con habla. los aguinaldos, pastor. Sí, Los o sea, aguinaldos tardas se 12 acaban meses, antes. 12 meses en que te lleguen al aguinaldo y te lo acabas en 3, 4 días. Ahora, ahí qué es lo que está sucediendo, que estamos gastando de más. Sobre todo ese asunto de las tarjetas de crédito. Claro. Es un asunto que ahí sí literalmente está uno gastando lo que no tiene. Ahora, ¿cuál es el problema? Que vamos a vivir de una forma preocupada. Si yo estoy preocupado porque debo dinero y no lo tengo, pues voy a estar tenso con mi esposa, con mis hijos, los voy a tratar, tal vez los voy a tratar mal, no voy a dormir, no voy a descansar, voy a amanecer hasta más cansado. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí, ¿qué está haciendo ya el dinero? El dinero nos está afectando a nuestra salud, a nuestra felicidad, a nuestro bienestar, a nuestro entorno. Entonces digo, de pasada, un consejo que podemos darles es no tengamos tarjetas de crédito, Sí. de preferencia, Ujú. ¿verdad? Miguelito, Sí, hay un versículo muy preciso ahí en Proverbios, capítulo 3, versículo 5, el cual dice así: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Y pues muchas personas, muchas veces confiamos más en el dinero, ¿no? Estamos malos y bueno, no hay problema, tengo dinero, pero por experiencia que dejó esta pandemia nos dimos cuenta que pues pueden tener dinero, pero a lo mejor no había oxígeno o no había espacio en el hospital, ¿no? Entonces, O el cuerpo ya no le dio chance. ya no le dio chance. Entonces tenemos que ser bien inteligentes. El dinero ni siquiera es bueno, el dinero ni siquiera es malo. El dinero, como lo acabamos de ver, es de Dios. Lo que sí es importante es que lo podemos usar sabiamente o lo podemos usar negligentemente. Y muchas personas, aunque no conozcan de Dios, hacen lo que está escrito en la palabra de Dios, se levantan temprano, trabajan, ahorran, no caen en créditos, entonces, No malgastan su dinero. no malgastan, y puedes ver a unas personas que pues viven muy bien, más relajaditas, aunque no conozcan de Dios, pero ellos, sin saber lo que Dios honra su palabra, reciben la bendición de Dios aún sin que ellos conozcan lo que Dios dice a través de su palabra acerca de las finanzas. así es. Por ejemplo, en la palabra de Dios hay una parte donde había un hombre muy rico y dice, necesito hacer otras bodegas porque ya no me cabe tanto dinero que tengo, tantas cosas materiales. ¿Y qué le dice Dios? Dice, Esta noche. eres necio. Fíjate, desde ahí, dice, eres necio. ¿Por qué le dice eres necio? Porque estás pensando en tu bienestar. Y entonces dice, porque esta noche vas a morir. Entonces, ¿cuántos casos, como dicen ahora en la pandemia, hay gente que nos tocó ver morir gente pobre y gente rica? Nos tocó ver morir gente de todo. Entonces, nosotros debemos de estar confiados en el Señor. Otro consejo así muy rápido es, hay que ser felices con lo que tenemos. Amén. Hay que ser felices con lo que tenemos, porque muchas veces estamos frustrados porque queremos un carro mejor, pues vamos a estar inquietos, desagusto. Entonces nosotros debemos de ser felices, de no estar con el ansia del dinero. Claro. ¿Cuántas veces bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero no es lo mismo andar con 150 pesos en la bolsa que con un puño de billetes? Ah, pues sí. Y definitivamente el estado de ánimo cambia. Claro. Pero hay que identificar que una cosa es el estado de ánimo y otra cosa realmente es
hacer la voluntad de Dios. Sí. Y la tranquilidad. Y la tranquilidad, que eso no tiene valor. Aquí hay un texto muy poderoso que Angelito nos va a compartir. Sí, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8 dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La palabra de Dios es tan fuerte, es tan dura que es como una espada de dos filos, ¿verdad? Penetra hasta llegar a la coyuntura, rompe huesos, todo. Y pues es un consejo muy atinado para los hombres, para los varones. Sí, este programa se llama Hombres Trabajando, ¿verdad? Y por eso hablamos a hombres, para que ellos tengan las herramientas necesarias y trabajen y se pongan a pues hacer lo correcto en la vida, que es muy corta. Entonces aquí nos puede Dios mostrar el trabajo de un hombre, que es proveer para su hogar. ¿Proveer qué? Seguridad, proveer alimentos, proveer la palabra de Dios, proveer finanzas, dinero. Y la palabra de Dios es bien clara. Si tú no provees en tu hogar seguridad, no provees salud, no provees dinero, eres terrible. No lo digo yo, lo dice Dios. Lo dice el Y Señor. pues ahí si tienes algún problema, pues ve con Él, peleate con Él, dile a Él, ¿verdad? Ve. Mándale Sí, mándale tu queja. tu queja para allá. Ahora, Sí. esto es muy importante porque este texto habla desde el diseño original Claro, que Dios hizo del hombre y la mujer. Al hombre le da una responsabilidad, la verdad, hablando de las finanzas, nos da una responsabilidad, dijéramos, muy fuerte, claro. ¿verdad? Pero si Dios no la da es porque Él nos dio la capacidad de poderla llevar a cabo y Él nos va a respaldar para poder hacerlo. Amén. Así es. Ahora, esta responsabilidad, así como es de fuerte para el hombre, que sea el proveedor de su casa, a la mujer le manda también que obedezca y respete a su marido. Entonces, son cosas a la par, donde nosotros debemos de llevar este asunto realmente con mucha sabiduría. Amén. E incluso con este texto, es una cadena que hace Dios cuando estamos bien entendidos que todo proviene de Él. Yo proveo y mi esposa administra, mi Así es. pareja administra y mi niño aprende esa educación financiera con Dios para la siguiente familia que se va a crear. Amén. Entonces es muy interesante porque Dios no, miren, en esto de las finanzas, y ustedes lo saben, mis queridos hermanos, y que quiero decirle, a Dios no se le escapa nada. Dios no se le escapa nada. Una mujer cuando es provista de amor, de cariño en la casa, así usted le lleve un peso y coman frijolitos y arroz toda la semana, es feliz. Una mujer se da cuenta cuando ese dinero puede ser o mal habido o que puede traer odio, rencor. Ese dinero es más que uno se los da a fuerza. La mujer lo siente y luego el dinero no rinde y luego y eso llega un momento en que nos quejamos de Dios cuando dice, a ver, tienes empleo, yo te di trabajo, yo te estoy dando un peso, pero tú no estás haciendo bien las cosas en la tierra. Y hablar de todo este aspecto, hay que entender algo, Todos tenemos una responsabilidad, hermano. Todos podemos ser justos con el dinero, pero cuando usted sabe que viene de Dios, Dios no es justo, Dios es misericordioso. Y es algo que nosotros tenemos que hacer cuando lo vemos del Padre. Yo también tengo que ser misericordioso hablando de las finanzas. Así es. Ahora, es muy importante que el Señor, como lo que tú estás diciendo, Julio, esta es la continuidad. El Señor nos provee. Así es. Así es. Dice, antes de lo que requieras, Dios ya sabe lo que necesitas. Cuando Jesús está en la tierra y nos enseña a orar, hay una parte donde dice, danos el pan nuestro de cada día. Ahí nos permite un lapso en la oración para decir, Señor, danos alimento,
danos vestido, danos un vehículo, danos un hogar, danos una casa, danos... Dios, yo puedo expresárselo a mi padre. A mi padre le gusta escuchar, a mi padre le gusta platicar conmigo. Él está ansioso por platicar y le gusta que yo le pida, porque ahí estoy reconociendo que proviene de él todo. Amén. Pero él aún así, sin que yo se lo pida, él sabe que yo necesito pagar cuentas, él sabe que yo necesito un pesito para el camión, él sabe que yo necesito alimentar a una familia y él ya me provee mucho antes que se lo pida. Así Eso es muy interesante. Y fíjate que a veces nos llama la atención de que decimos, ay, ¿cómo será eso? Es muy fácil de entender. Es como nosotros con nuestros hijos. Mi hijo no sabe, no tiene que decirme que necesita zapatos si yo lo estoy viendo que ya se le está sumando el dedo. Antes de que él me diga, oye papá, necesito... No, pues yo ya sé que los necesita, se los voy a proveer. Así es Dios con nosotros. Así es el Señor con nosotros. ¿Qué les parece si vamos a conclusiones? Vamos a hacer una leve conclusión cada uno de nosotros y me gustaría empezar contigo, Carlitos. Claro que sí, pastor. Miren, mis hermanos, recordemos que, pues que el Señor en el versículo que les compartía nos dice, mía es la tierra, el mundo y su plenitud, ¿verdad? Y todos los que en él habitan. Entonces, recordemos que todo lo que tenemos es de Dios. Entonces nosotros no somos, yo no soy dueño de mi coche, yo no soy dueño de mi casa, cuando en su momento, y cabe mencionar que todos en algún momento podemos decir, no, es mi casa, ¿verdad? Es mi casa, y no soy dueño de mi casa, no soy dueño de mi esposa, o sea, Dios es el dueño de todo. Los que tienen hijos son, Dios es dueño de sus hijos, y entonces nos cabe mencionar que entonces si yo no soy el dueño, y a mí quiero compartirles que mi hermano Miguelito, bueno, tiene un negocio de tortas El Rey, por cierto, y ahí en su negocio tiene un letrerito que a mí me ha gustado mucho, siempre me ha gustado mucho la frase, pero ¿qué dice? Ahorita que hablamos de este tema, ese letrero dice, en este negocio Dios es el dueño, Jesús es el patrón y yo únicamente soy el empleado. Ese es el esquema que Dios a través de nosotros quiere compartirte en este día. Dios es el dueño, Jesucristo es el gerente y tú nada más eres el administrador y el empleado de todo lo que tienes. Ya desde ese entendido, muy atinado, Miguelito, te felicitamos y te animamos que pongas otro letrero que diga 50% de descuento de todos los que vean hombres trabajando. Excelente, sí. No, bajo ese entendido yo creo que Dios lo bendice. Yo creo que Dios definitivamente te bendice. Angelito, una conclusión. Sí, Dios nos prueba por medio del dinero. Sí. Verdaderamente el dinero es algo muy importante para la vida del hombre, de la mujer. Dios nos da a nosotros para que nosotros demos. Sí. Y Él mismo lo dice, es mejor dar que recibir. Pues para empezar tenemos que darle a Él. Él no lo necesita, es de Él. Yo no le tengo que dar mi vida a Dios, te doy la vida, Él me la va a requerir cuando Él quiera. Yo sé el día que nací, pero no sé el día que voy a morir. Así que tengo que vivir todo ese tiempo que me queda aquí de una manera correcta. Tengo que darle a la familia, así como veíamos ahí en Timoteo. Tengo que darle también a mis padres, honra a tu padre y a tu madre, para que es el mandamiento con promesa. Tenemos también que darle a las personas que nos alimentan espiritualmente. Sí. Verdaderamente el dinero es para que nosotros como administradores, como mayordomos, empecemos a ponerlo donde Dios quiere que nosotros lo pongamos. Por eso es importante que nosotros, por medio del Evangelio, nos conectemos espiritualmente con Él. Señor, pues yo estoy pero aquí en la vida, yo agarro el dinero y pues nada más lo quiero gastar en lo que a mí me gusta, ropa, carros, vicios y todo, ¿no? Pero una vez que lo agarras bien, dices, Señor, ya sepa qué es el dinero. Por eso muchas personas no tienen dinero porque Dios no se los puede, pues, otorgar a ellos porque dicen, no, dije, pues tú... Así es. Tú eres muy... desperdiciar. Eres lumbre. Muy bien. Julio. A mí se me viene a la mente, pastor, dos situaciones.
Hay una escena en la película de superhéroes de Iron Man con Spider-Man, donde Iron Man le quita el traje y le dice, dame ese traje. Sí. Y supongamos que es dinero, le dice, dame ese dinero. Y le dice Spider-Man, o el jovencito que interpreta, es que sin el traje no soy nada. Y le dice Iron Man, si no eres nada sin el traje, no lo mereces. Es muy interesante en este aspecto porque mucha gente depende cuánto dinero tiene. Y sin dinero no son nada. Esa es una, pastor. Esa me hace muy interesante porque nosotros hemos aprendido que dependemos de Dios completamente, completamente. Y segundo, hermano, que también tengo que mencionarlo porque estamos hablando, hablar de finanzas es decir de que ahorre, hermano, es decir de que no gaste en lo que no debe, es decir de que no gaste más de lo que gana. Usted lo sabe. A veces queremos engañarnos y decir realmente no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Se requiere dinero para todo. Pero hay una situación que no puedo dejarla pasar, hermano. Es cuando Jesús está orando en Getsemaní y viene Satanás y le dice, si eres el Hijo del Hombre, si eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se transforme en pan. Supongamos se transforme en dinero. Y hoy en Hombres Trabajando le decimos, no solo de dinero vive el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Usted sabe su situación financiera. Usted sabe lo que está viviendo y cómo maneja usted su dinero. Pero si usted no se lo pone ese dinero a Dios y dice, Señor, esto es tuyo, no es mío, es tuyo. Y usted no empieza a distribuir ese dinero en las cosas correctas, no las que le convienen, en las cosas correctas de Dios, su familia, y que a usted no lo lleven a una separación con Dios, usted no va a progresar. Usted no va a poder tener un avance en esa situación de vida financiera con Dios. Amén. Bueno, también hay una donde cuando Jesús estaba predicando y en una ocasión estaba predicándole pues a toda la gente, a sus seguidores. Imagínense a Jesús el día de hoy predicando a todos los que se dicen cristianos, así en aquel entonces estaba Jesús hablando con todos sus seguidores y les dijo algo muy, muy interesante. Les dijo, cuando tuve hambre, les preguntó, ¿me dieron de comer? Cuando tuve sed, ¿me dieron de beber? Cuando estuve desnudo, ¿me dieron de vestir? Es decir, ¿qué les estaba diciendo? Ustedes cuando con su dinero, ¿qué han hecho? ¿Realmente cuando yo he tenido necesidad, lo han invertido en mí? Y entonces todos se sacan de onda y dicen, Señor, ¿cuándo ha pasado eso? Pues si nosotros siempre te hemos visto bien, ¿verdad? Entonces Jesús les contesta, pues cuando ustedes lo hacen por una persona que lo necesita, lo hacen para mí. ¿Qué está diciendo? Que muchas veces nuestro dinero debemos de invertirlo, como ya dijeron ustedes, que sea de bendición para poder ayudar al necesitado, número 1. 2, para poder ayudar en su obra, poder dar dinero para que su obra siga avanzando. Por ejemplo, a lo mejor hay un lugar donde se necesita construir un templo, pues estamos invirtiendo dinero porque es un lugar donde se va a predicar su palabra. Así es. Y así, entonces en ese momento Jesús nos contestaría lo mismo, pues ese dinero que tú has invertido, lo has dado para mí. Y entonces algo que mi conclusión es que les quiero decir, que todo lo que nosotros invertimos para el reino de Dios, ya sea desde ayudar al necesitado hasta lo que se usa para poder adorarle mejor, Dios no se queda con nada. Así. No, con nada. Ustedes, por ejemplo, reciben cuando, por ejemplo, alguien les hace un bien, de repente alguien les lavó el carro de a gratis o les limpió aquí, y ustedes tienen la capacidad para decir, yo te puedo ayudar aún más. Y Dios es así, dice, si ustedes siendo malos tienen buena voluntad hacia los demás, imagínense yo. Así es, amén. Entonces, Así es. ya todos dieron su conclusión, sí, ¿verdad? Sí, hermano. Queremos agradecerles y queremos animarles a que de todo su corazón siempre pongamos a Dios en primer lugar en nuestras finanzas, en todas nuestras acciones, en nuestros pensamientos, y a su familia siempre guíenla en el camino del Señor, porque el ejemplo que nosotros como varones
estemos dando en nuestro entorno, empezando desde nuestro hogar, es el legado que nosotros estamos dejando. Entonces les damos mucho las gracias por haber escuchado este tiempo, esta palabra. Les mandamos un abrazo, un saludo y los animamos a que sigan viendo este contenido. Si te sirvió, compártelo con tus amigos, con tus demás cuates, tus amistades. Familiares. Bueno, pues nos vemos a la próxima, mis hermanos. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego.